Sí, buenos días. Nos corresponde hablar sobre normatividad social e influencia social. La normatividad social, ¿qué son las normas sociales? Las normas sociales son un grupo de reglas y disposiciones determinadas por la sociedad respecto a la conducta de los individuos. Incluyen valores, costumbres, rituales, tradiciones y costumbres, con todo tipo que pueden estar más o menos cerca de las normas morales o de la tradición cultural de la sociedad. Las normas sociales pueden variar de una sociedad a otra, sin embargo todas comparten las mismas características generales, como por ejemplo son universales. Ninguna sociedad puede desempeñarse de manera adecuada sin seguir determinadas reglas y conceptos. Incorporan el juicio de valor, establecen parámetros morales para aceptar algo como correcto e incorrecto. Son variables en su rango de importancia. El no cumplimiento de algunas normas que implican sanciones más estrictas de otras. El no cumplimiento puede generar sanciones. ¿Por qué? Porque el rechazo o el repudio social, las sanciones legales, fiscales y administrativas son algunas de las consecuencias posibles. Son internalizadas por los individuos de un grupo. ¿Por qué? Porque suelen volverse parte de la personalidad de los individuos. Tipos de normas. Dentro de los tipos de normas más generales que tenemos están las costumbres populares, que podemos decir que son aquellas que son aprendidas desde la infancia, tanto en la escuela como en los grupos sociales, y pueden ser importantes para la aceptación social. Las normas morales, aquellas que se basan en la ética para definir un comportamiento correcto o incorrecto. No respetarlas resulta ofensivo para la mayoría de las personas de una cultura. Las consecuencias tabúes, aquellas normas que resultan muy negativas u ofensivas que no son reportadas. Por ejemplo, el grado de importancia está ligado de manera estrecha con la costumbre de cada cultura. Las leyes, aquellas normas que han sido escritas de manera formal a nivel estatal y nacional. Y el hecho de no respetarlas puede implicar multas o inclusive ir a la cárcel. Objetivo de las normas sociales. Las normas sociales tienen un solo objetivo específico, que es integrar a la población como una unidad. Sin embargo, para esto se necesitaba que fueran similares, aunque sea en algo, por lo que surgieron estos lineamientos que, si bien lo hacía pensar de una misma manera, los hacía incorporarse según la norma. Con esto también se previenen atentados y demás rebeliones que se pudieran manifestar a futuro. En otras palabras, la función de las normas sociales es mantener un control en un determinado grupo étnico, cumpliendo a su vez con las necesidades del mismo. ¿Cuál es la importancia de las normas sociales? Son muy importantes porque ya gracias a ellas se mantiene un orden en determinada localidad. Son indispensables para la sana convivencia entre las personas, ya que algunas veces el ser humano es impulsivo y no logra controlar ni lo que hace ni lo que piensa. Estas normas son un camino para la prevención de esto. La calidad de vida de las personas que se guían por estas normas es muy óptima. La teoría de las normas sociales. La teoría del sistema de reglas sociales señala que la mayoría de la actividad humana está organizada y regulada por sistemas de reglas producidos socialmente. Estas reglas tienen una existencia tangible en la sociedad del lenguaje, las costumbres y los códigos de conducta. Las normas y las leyes de las instituciones sociales, como la familia, la comunidad, el mercado, las empresas comerciales y las agencias gubernamentales. Influencia social. ¿Qué conocemos como influencia social? La influencia social es un cambio en los juicios, opiniones y actitudes de los individuos al verse expuestos a un juicio, opiniones y actitudes de otros. El proceso de influencia social ha sido foco de atención para los estudiosos de la psicología social y psicología jurídica del siglo XX. Porque, ¿qué tipo de influencia social podemos determinar? Hay muchos, dentro de lo que podemos decir que la internalización, el proceso de adaptación de un conjunto de normas establecidas por personas que son influyentes para el individuo.
quienes se identifican con en que el cambio de actitudes y comportamientos debido a la influencia de alguien que es admirado. Puede ser también, la influencia puede ser por obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es una forma de influencia social que deriva de una figura de autoridad. Las propagandas. ¿Qué podemos decir de la propaganda? Esta información que no es objetiva, a veces que se utiliza principalmente para influir en una audiencia o infundirle una visión o percepción particular de alguien o algo. De conformidad, ¿por qué? Es un tipo de influencia social que implica un cambio en el comportamiento, creencias y el pensamiento para alinearse con los demás y con los estándares normativos. Influencia de las minorías. La influencia de las minorías tiene lugar cuando una mayoría es influenciada a aceptar creencias y comportamientos de la minoría. El cumplimiento de estas es un acto para responder favorablemente a una solicitud explícita o implícita ofrecida por otros. Se trata de un cambio en el comportamiento, pero no necesariamente en la actitud. Uno puede cumplir debido a la mera obediencia o por presiones sociales. Manipulación. La manipulación psicológica tiene un objetivo de cambiar el comportamiento de la percepción de las demás a través de las tácticas abusivas y engañosas o turbias. Influencia normativa e influencia informativa. Los procesos de influencia normativa o influencia formativa de la mayoría se producen cuando las personas tienen que manifestar un juicio sobre algún aspecto en presencia de otros. Que la intervención socioeducativa es una disciplina que se desarrolla a través de una serie de acciones realizadas por educadores y animadores. ¿Cuál es el objetivo de la intervención socioeducativa? Se resume en modificar la conducta de los colectivos implicados para mejorar su bienestar y calidad de vida. ¿Qué objetivo tenemos además de eso? Fomentar la escolarización. La idea es reducir los factores de riesgo sobre la ausencia de escolarización, el desánimo por el estudio o la no utilización de valores educativos. Potenciar la adquisición de habilidades sociales, por ejemplo, otra de las acciones es acompañar o instruir a las personas con dificultades en habilidades sociales. Enseñar técnicas de resolución de conflictos. Esto es inculcar técnicas de resolución de conflictos en personas que han crecido en entornos complicados y ante situaciones de riesgo. Favorecer la inserción laboral. Se busca ayudar a adultos a desarrollar capacidades para facilitar su inserción en un puesto de trabajo. Una persona que abandona los estudios luego que quiere trabajar, le es difícil conseguir un trabajo que sea estable, tiene que inclusive desempeñarse en algunas labores que de repente no le pueden gustar, y eso acarrea una serie de consecuencias que hacen que seas una persona manipulable, y no es lo que se quiere. Venimos a la sociedad a ser una persona de bien y de utilidad a la sociedad. Entonces, el riesgo de la exclusión social, inserción laboral, busca trabajar con menores en riesgo de exclusión. Por ejemplo, los colectivos más desfavorables a adultos con dificultades. Por ejemplo, la promoción o intervención socioeducativa en personas con discapacidad, por ejemplo. Además, en la intervención socioeducativa es una actuación pensada y recomendada también para aquellas personas con algún tipo de discapacidad psicosocial, visual, alteraciones o deficiencias que dan lugar a una dificultad para pensar, sentir o relacionarse socialmente. Fase de la intervención socioeducativa. La intervención socioeducativa se puede dividir en 4 fases: el diagnóstico, el planeamiento, la implementación y la evaluación.
En el diagnóstico consiste en determinar cuáles son las necesidades o los problemas de intervención y los recursos con los que cuentan para solucionarlos. En la planeación consiste en diseñar las actividades que se implementarán para solucionar la problemática. Es decir, consiste en diseñar los componentes del plan de acción. La implementación consiste en aplicar las actividades donde también se pueden reformular y adaptar. La implementación es un proceso adaptativo y dialéctico. La evaluación, ¿en qué consiste la evaluación? Consiste en hacer un seguimiento de la aplicación de las actividades, una evaluación de las actividades y analizar el grado en que se cumplieron los objetivos. Cabe destacar que la influencia de las minorías tiene lugar cuando una mayoría es influenciada y aceptar creencias y comportamientos de una minoría. Una persona que deserta, un estudiante que deserta, que no puede asistir a un centro educativo. Esta puede ser presa de pandillas, drogas, malos trabajos, desempleo, muchas cosas. Y lo que se quiere es que la persona se prepare para afrontar la vida de manera óptima. Y claro, se puede hacer en el sentido de que primero tus trabajos pueden ser físicos y después pueden ser trabajos intelectuales. Todo va a depender del grado de educación que tú vayas ejerciendo. Y no significa que una persona que esté en ese grado va a estar siempre así, pero tienen que ayudarse y dejarse ayudar. Saber que tienen un problema y que no siempre se va a estar en esa situación.